En nombre del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, damos la cordial bienvenida al webinar Cobro Derechos de Aseo Domiciliario. Damos inicio a esta jornada con las palabras del señor César Rojas, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional y director del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile. Bienvenido, don César. Gracias, Marisa. Buenos días a nuestros expositores ahí, Graciela y Cristian Martínez. Y además a todos quienes se conectaron hoy día para echar una mirada, digamos, cómo viene la futura ley. Entiendo que está en el Tribunal Constitucional ahora, no porque la hayan requerido, sino que en trámite normal de revisión. Así que debiera ser ley, ojalá dentro de la próxima semana, tenerla publicada. Tiene hartos cambios en relación a leyes anteriores. Ustedes van a tener la posibilidad de revisarlas si es que ya no lo han hecho. Hay aspectos bien novedosos que vienen no solo con la condonación total o parcial, que de por sí es un tema interesante en los derechos de aseo, poder limpiar alguna vez, ¿no es cierto?, la deuda de arrastre que tienen muchos histórica y que es absolutamente incobrable en muchos casos, por distintas razones. A veces no se lleva adelante un proceso de cobro judicial, se llega solo hasta la etapa de enviar a veces avisos solamente o notificaciones de cobranza. También en un procedimiento bastante novedoso, lo van a tener, ahí Graciela lo va a explicar después también, y que lo tienen, no sé si ya lo revisaron, la intervención de los JPL, ¿no es cierto?, los juzgados de policía local, para los usuarios, gente de la comuna que quiera reclamar prescripción de los derechos de aseo, ¿no?, que tengan más de 5 años, ahí lo van a poder hacer en un procedimiento breve y sumario, ahí con una apelación conforme al incidente. Estábamos viendo bastante expedito, debiera ser muy expedito el proceso. Y también lo más interesante es algo que me acuerdo por allá por el año 96, 97, cuando se hizo la famosa ley de rentas 2, la posibilidad de celebrar convenios con Tesorería General de la República para que ella efectúe las notificaciones y haga 2 etapas. Vamos a ver ahí la recaudación y la cobranza, ¿no es cierto?, que son 2 conceptos jurídicos distintos. Ambos lo va a poder hacer la tesorería en la medida que los municipios puedan celebrar convenios para aquellos derechos de aseo que no se cobren a través de las contribuciones. Así que es un tema bastante interesante que conviene darle algunas vueltas. Esto también, las condonaciones van a requerir la intervención del Consejo, el acuerdo. Hay harto que entretener. La ley en sí que va a salir es bastante breve, es corta en cuanto a su extensión, pero muy importante, y además contiene plazos de aplicación. Y eso hay que tenerlo presente para ejecutarla rápidamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a las políticas que adopte cada municipalidad. Así que sin más, dejamos, ¿no es cierto?, a nuestros expositores. Ahí veo muy cómodo sentado a don Cristian Martínez, ahí se ve relajado para exponer, ¿cierto?, y nuestro invitado desde La Reina, y Municipalidad de La Reina, y Graciela, que es parte del equipo jurídico de AMUCH. Así que muchas gracias a los dos por participar, y Marisa, la dejamos a usted para que los presente formalmente. Agradecemos al señor César Rojas por sus palabras. A continuación, tal como él indicaba, damos la bienvenida a la señorita Graciela Correa, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, diplomada en Derecho Administrativo, mención Bienes Públicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y diplomada en Tecnología y Regulación de la Universidad del Desarrollo. Se ha desempeñado como asesora jurídica de las municipalidades de Independencia y La Granja. Actualmente es asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias también a don César, director del Centro de Gestión y Liderazgo, y a todos quienes nos acompañan esta jornada de viernes, en donde vamos a abordar algo que ya ha expresado muy bien don César, y es este texto ya aprobado por el Congreso Nacional y del cual el presidente de la República ya no formuló veto, y por tanto se fue ya directamente al Tribunal Constitucional para que en el futuro sea una próxima ley.
Me refiero a este proyecto que otorga facilidades para el cobro de derechos de aseo. Y por cierto, hay que hacer unos alcances respecto a este texto de inmediato, porque si bien esto hoy en día es la novedad en el mundo municipal en estos momentos a nivel legislativo, no hay que perder de vista de que de igual manera esto es algo que se había visto en varios años anteriores, donde se otorgaba esta posibilidad, este beneficio para el cobro, pero ciertamente aquí también tenemos algunas novedades respecto a la aplicación de la normativa y cómo también el servicio de tesorerías va en apoyo de esa gestión que no es muy bien vista y que lógicamente ha generado muchas dificultades. Pero antes quisiera también comentarles lo siguiente. Este proyecto consideró 5 boletines y de ellos se refundieron y posteriormente pasaron a la tramitación legislativa como un todo, pero no exento de dificultades. Ciertamente para algunos que ustedes ya conocen de esta tramitación legislativa, en algún momento también pasó por la comisión mixta y, por cierto, ahí nuestro diputado de la bancada municipal, don Miguel Becker, también estuvo muy interesado en apoyar este proyecto, por cierto, porque va en apoyo directo a la gestión municipal. Pero como les comentaba en un principio, el estatus actual a este día es que hoy se encuentra en control de constitucionalidad en el TC, en el Tribunal Constitucional, por contar con normas orgánicas y porque también aquí se entregan atribuciones a otros entes administrativos. Pero bueno, ¿en qué estamos? Lógicamente que este proyecto tiene un contexto, además, en este momento, en el año 2023, cuando próximamente salga la ley, una vez que ya se resuelva por el TC su control de constitucionalidad, lógicamente que este cuerpo normativo que saldrá a la vida del derecho va a estar considerado dentro de un contexto. Siempre recuerden revisar las leyes de acuerdo a un contexto, porque lógicamente que ustedes también poner a advertir que nuestra ley es bastante antigua y que lógicamente hoy en día nos da la flexibilidad necesaria. Por eso se atraviesa a través de este camino un poco más pedregoso del perfeccionamiento de las leyes y llegamos a estas instancias. Esa es la idea. Pero bueno, mientras no contemos con una ley de rentas nueva que nos permita tener mayor flexibilidad, es lo que tenemos hoy en día. Problemáticas, implicancias con posibles soluciones. Lo primero, y como expresaba el mensaje de este proyecto para tener en consideración antes de ver el detalle, es que lógicamente que nuestro sistema municipal tiene una alta heterogeneidad y eso también implica ciertas dificultades en las capacidades de cobro. Si a eso sumamos la recaudación, que ese es el paso siguiente, una vez hecho el cobro yo recaudo, son conceptos, como decía don César, jurídicamente distintos, esta recaudación tiene también un alto impacto al interior del municipio, no tan solo por la tramitación, sino también por la transacción. Y esto, por cierto, no se escapa de que hoy en día tampoco, a diferencia del nivel central, no tenemos un sistema centralizado de recaudación de ingresos. Toda esta problemática ya fue vista hace mucho rato por los tribunales, por los organismos internacionales, lógicamente también por las mismas municipalidades que enfrentan más directamente este tipo de situaciones. Y por tanto hay un diagnóstico sumamente claro a nivel transversal. Hoy en día tenemos incidencias directas en la disponibilidad de recursos y por tanto lo que se requiere es perfeccionar la ley. Solo algunos antecedentes para que lo tengan en mente. La misma OCDE, de donde Chile también es parte, señala lo mismo, altos costos en la recaudación, también exige que en este caso debiésemos mirar un poco más a fondo la institucionalidad y este sistema que hoy en día tenemos a nivel municipal. Probablemente algunos también tendrán críticas al respecto, pero esto es solo simplemente una recomendación que mira, por cierto, a la mayor eficiencia de este sistema, de esta institucionalidad, y por cierto, teniendo mayor en consideración que nosotros a nivel central, podríamos decir, tenemos hoy en día un sistema bastante sólido en cuanto a la recaudación y al cobro. Entonces, si miramos servicios, puestos internos y tesorería, lógicamente que esa situación que me enfrenta como contribuyente a estos dos entes, lógicamente que me genera una situación sumamente distinta a la que se enfrentaría frente a una municipalidad.
Lógicamente también en este caso sería también advertir de que deberíamos seguir mirando hacia la descentralización, pero lógicamente que aquí hay que compatibilizar ambas situaciones. Por tanto, la fórmula que se estableció en este proyecto de ley aún que está en tramitación ahora en el TC, para quienes se van incorporando a este webinar, aún no tenemos ley, estamos esperando el examen de constitucional en el TC, porque así lo mandata la ley y la Constitución. Lo que se estableció finalmente bajo una fórmula en este proyecto es que se aumenta la recaudación de los derechos, pero también en el caso de que las personas no hayan podido pagar, se promueve el pago. Y esto es sumamente importante de recalcar, porque probablemente la mayoría de nuestra legislación aboga siempre al mayor castigo, a la mayor sanción. Pero aquí ciertamente también hay una especial consideración con los contribuyentes, más aún también con la labor que están ejerciendo actualmente las municipalidades, que no es del todo eficiente. Y no es del todo eficiente porque actualmente no se permite finalmente resolver la incobrabilidad que tienen hoy en día este tipo de deudas. Y también, ¿por qué no decirlo? En el mismo sentido de que fue aprobado este texto, lógicamente que incorporar un nuevo ente, como es la Tesorería General de la República, naturalmente al contribuyente nace también una presión mayor. Pero bueno, vamos a ir ahora puntualmente a revisar qué es lo que puede hacer el municipio a partir de este texto y cómo de alguna manera podemos ir uniendo todas estas soluciones que se establecen a través de esta propuesta legislativa, a través precisamente del cobro, la recaudación y eventualmente también ejercer las facultades de condonación y prescripción. Lo primero que establece la ley, en términos muy generales, de ahí vamos a ir al detalle, es que las municipalidades hoy en día pueden celebrar convenios de pago. Es una facultad. Y esta tiene por objeto, por cierto, resolver esta situación que hoy en día no les permite sacar de las deudas, en este caso, a este tipo de derechos de aseo. Ahora, esto también tiene un plazo y también tiene un cierto número de cuotas, hasta 12 cuotas por deuda de derechos de aseo. También se pueden condonar. Y aquí hay que distinguir 100% para quienes paguen al contado respecto a multas e intereses y 70% respecto a quienes formulen o suscriban este convenio de pago respecto a multas e intereses. Y lógicamente que, atendido que es una facultad que ejerce el municipio frente al contribuyente, el mismo ente que va a tomar en este caso la facultad y ejercer la facultad de celebrar este convenio, finalmente es quien se hace cargo también de las acciones de cobro ante el incumplimiento. Eso es en la esfera municipal y respecto a deudas por derechos de aseo. Pero ¿qué más puede hacer el municipio a partir de este texto? Condonar el total de las deudas, incluyendo multas e intereses, de aquellas que tienen más de 5 años de antigüedad. Y ahí, como ustedes ven también en la fotografía de esta lámina, también el municipio, y aquí viene lo novedoso, podrá celebrar convenios de colaboración con los servicios de tesorería para que se recaude y cobre administrativa y judicialmente los ingresos de rentas municipales respectivas. Esto, lógicamente, porque es el mismo municipio quien también entregará las nóminas. Pero no nos adelantemos todavía porque queda más. ¿Qué puede hacer el vecino desde el otro lado? ¿Se han fijado que siempre cuando hacemos las presentaciones municipales miramos más a la municipalidad? Y ahora les invito a colocarse al lado del vecino. ¿Y qué puede hacer el vecino? Usted, yo, bueno, en fin. Por lo general, ¿qué es lo que ocurre? Y quizás lo pasé por alto y me disculpo por eso, pero por lo general, ¿cómo se pagan los derechos de aseo? Bueno, a través de las contribuciones o directamente el pago en la municipalidad. Y en este caso, el vecino que no haya pagado el tiempo podrá celebrar un convenio de pago en 12 cuotas, lógicamente, como habíamos advertido anteriormente. También solicitar la declaración de la prescripción de las deudas vencidas por más de 5 años ante un JPL. Pero también tiene la posibilidad de pagar, que es la forma de resolver la deuda, que naturalmente nace también de este cobro, pero también tiene la posibilidad de pagar ante la tesorería. O sea, al menos tiene 4 alternativas el vecino, para no decir que no hay alguna alternativa a disposición. Vamos a los checklists. ¿Cómo vamos a ejercer la facultad? Bueno,
Lo primero, respecto a la celebración de los convenios de pago, ustedes también tienen que siempre fundamentar el por qué yo estoy ejerciendo esta facultad. En este caso se aplica el artículo 1º, inciso 1 del texto que estamos revisando, para quienes se incorporan a este webinar, y les agradecemos que ya alcanzamos cerca de los 230 invitados en esta sesión. Les recordamos que aún no hay ley, no existe aún ley respecto a las facilidades del cobro de derechos de aseo. Lo que estamos esperando actualmente es que se resuelva ante el TC, ante el Tribunal Constitucional, el control para que puedan hacer posteriormente a ley, y que esperamos próximamente que así ocurra. Es por ello que aquí en el fundamento no indicamos un número de ley, porque todavía no lo tenemos. ¿Qué es lo que se requiere para celebrar este convenio? Bueno, primero, lógicamente, que existe una deuda, y para que exista una deuda, esta tiene que estar ya, en este caso, vigente, exigible y determinada para su cobro. También nace, en este caso, a propuesta del respectivo alcalde y con previo acuerdo del Consejo Municipal. Por tanto, otro punto adicional es que además de la propuesta, debe contar con el acuerdo del Consejo. Y lógicamente que aquí, atendido que es una facultad temporal, vamos a tener un plazo. Y esto se va a contabilizar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de publicación de la ley. Por tanto, ven ahí la importancia de tener la fecha cierta de la ley y considerar a su vez de que el procedimiento en este momento no ha terminado, sino más bien lo que estamos esperando del TC es que se pronuncie para que nazca posteriormente a ley a través de la promulgación y publicación en el diario oficial, pero lo más relevante desde el checklist del primero que estamos viendo, para quienes se incorporan, es que lógicamente aquí tenemos que contar con un plazo cierto, y ese plazo cierto se cuenta dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la publicación de la ley. 12 meses. Vamos a ver más adelante que hay otro plazo, para que por favor vayamos en orden, porque aquí hay mucho detalle de por medio. Se los doy como una recomendación. Posteriormente tenemos otra facultad, que es la de condonar. Entonces aquí el fundamento sería aplicar el artículo 1º, inciso 2, 3, y el 4 en la primera parte. Y aquí vamos a desprender dos situaciones. La primera, nuevamente, tenemos que contar con una deuda, perdón. Y para que podamos ejercer esa facultad, esta deuda va a contar con las mismas características anteriores, salvo por dos antecedentes que es muy importante tener a la vista. Primero, respecto al pago, que en el caso de que se pague al contado, se puede condonar hasta el 100%, y en el caso de que se suscriba un convenio de pago hasta, nuevamente, el 70%. ¿Y qué pasa con aquellas que tienen una data mayor a 5 años de antigüedad? Bueno, también se puede requerir esta condonación y contados de que se hacen exigibles. También esto requiere la propuesta del alcalde, previo acuerdo del Consejo Municipal, y se ejerce dentro de los 12 meses, porque cuando la ley señala asimismo, y para todos estos casos, y se aplica en este caso la misma regla anterior, dice, las facultades establecidas en los incisos anteriores, que es el anterior que vimos, y se deben ejercer a propuesta del respectivo alcalde y previo acuerdo del Consejo entre los 12 meses siguientes a la fecha de publicación de la ley. Por tanto, se aplica la misma regla respecto del plazo en ambos casos. Por favor, recuerden que en ambos casos, 12 meses siguientes a la fecha de la publicación de la ley. Vamos a ir ahora a otro caso, la facultad para ejercer ante los juzgados de policía local, en este caso para declarar la prescripción de las deudas vencidas. Y cuando tenemos deudas vencidas, en este caso, vamos a aplicar como fundamento el artículo 1º, inciso 4, segunda parte de este texto ya aprobado, para que posteriormente pueda el interesado interponer una solicitud. De aquí vamos a cambiar un poco los papeles. Ahora vamos a mirar respecto al contribuyente, a quien se acerca al JPL. Entonces aquí vamos a tener lógicamente que distinguir algunas situaciones de procedimiento, que es muy importante no perder de vista, porque depende de eso que prontamente se resuelva respecto de esta situación por parte del JPL. No es un acto inmediato.
requiere de la interposición de una solicitud, ya sea a través de un papel o a través de la vía electrónica. Paréntesis, ojo con esto. Actualmente estamos en la implementación de la transformación digital y no hay que perder la ocasión de señalar nuevamente que los JPL son parte de la administración municipal, pero que lógicamente también hay que ir en apoyo de la tramitación judicial electrónica, tal como lo han indicado también desde los propios gremios de los JPL. Por tanto, aquí hay un efecto bien importante a considerar, y es que en la medida que no se establezca claramente por parte del legislador, en este caso, si se va a contar con un sistema de tramitación electrónica, la pregunta es, y haciendo alusión a el juez de policía local con quien he conversado estos temas y que me ha orientado muchísimo respecto al procedimiento y la forma que tramitan los JPL, don Andrés Celedón, magistrado del JPL de Gorbea, a quien saludo también telemáticamente. La pregunta es, ¿y quién va a proporcionar el sistema? Es una buena pregunta. Y una pregunta que debiésemos también tener en consideración a partir de este contexto y el contexto general que hoy en día tenemos a nivel municipal. Pues bien, avanzando, también vamos a tener que disponer de formularios. Por tanto, aquí también van a ser la iniciativa por parte de los mismos JPL de establecer, bueno, cómo vamos a disponer de esos formularios, qué antecedentes se van a requerir. Y, por cierto, algo que alivia en parte también el bolsillo de los interesados, y aquí lo lamento por los colegas abogados y abogadas, pero no va a requerir el patrocinio de un abogado para su interposición y tramitación. Eso, en buenas cuentas, quiere decir que puede ir la persona directamente a solicitar la declaración de prescripción. La competencia, que se refiere a quién, dónde y debo acudir finalmente al JPL, corresponde al domicilio de la municipalidad acreedora de los derechos de aseo. Y aquí también hay otro comentario respecto a qué pasa si finalmente no cuento con el informe que posteriormente me tienen que entregar desde el mismo municipio. Ahí simplemente es un detalle de procedimiento que podría ser mayormente aclarado en su implementación una vez que salga la ley. Y el plazo, nuevamente se aplican dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la publicación de la presente ley. Aquí tenemos un flujograma también, por si ustedes lo quieren ver de manera más gráfica, el procedimiento es el siguiente. Va el interesado, en este caso, quien requiere la declaración de prescripción, acude al tribunal competente, que como recuerden es del domicilio de la municipalidad acreedora, en este caso esta deuda, y el juzgado, admitiendo la tramitación, va a solicitar el informe a la municipalidad correspondiente. Posteriormente, una vez que se requiere este antecedente, lo que espera el tribunal, y tal como se ha indicado aquí en el texto aprobado, es que al menos se certifique la deuda total de derechos de aseo, con indicación de la deuda. Y para ello va a tener un plazo, 10 días hábiles desde la notificación de este requerimiento. Para quienes son colegas abogados, abogadas, van a recordar sus clases de derecho procesal y qué actitudes puede tomar el tribunal. Bueno, en este caso, si la misma municipalidad no remite la información, el juzgado podrá reiterar la solicitud por una sola vez, entregando igual plazo, es decir, los mismos 10 días anteriores. Y en el caso de persistir la omisión de la municipalidad, aquí va a caber una presunción, es decir, de un hecho desconocido se desprenderá, en este caso, perdón, de un hecho conocido se desprenderá uno desconocido, que es que las afirmaciones del solicitante respecto a la deuda se van a hacer ver finalmente en este procedimiento y, por cierto, se van a tomar en estas como válidas. Posteriormente se pasa al comparendo de prueba, se va a evacuar en este caso el informe de la municipalidad y también se puede requerir un periodo de prueba donde se van a entregar todos los medios. Y si fuera necesario, el tribunal fijará día y hora para la celebración de esta audiencia. Procede aquí también un efecto recursivo, que también nosotros lo manifestamos en su momento desde la asociación cuando fuimos parte de la tramitación
de esta iniciativa legislativa es que era muy importante poder recurrir también a esta resolución. Se estableció un derecho a apelación contra la sentencia y esta se va a tramitar respecto a las reglas de los incidentes. Y posteriormente, lo que cabe aquí es que los mismos JPL deban informar de las sentencias firmes y ejecutoriadas, es decir, que habiendo pasado ya por el trámite, en este caso del recurso de apelación en contra de la primera sentencia, una vez que ya resuelva finalmente la Corte, en este caso, y ya no procedan más recursos, y esté, por tanto, firme y ejecutoriada, se va a informar a la Tesorería General de la República, pero también a la municipalidad respectiva. Ahora bien, hay muchas situaciones que, perdón, que me adelanto un poco. Hay muchas situaciones respecto a las notificaciones, que es algo también que no está muy claro en este sentido cómo van a proceder. ¿La resolución del JPL va a ser una resolución propiamente tal o va a ser más bien un oficio que se va a dirigir? ¿Se va a tramitar por correo electrónico o por carta certificada? ¿Y a dónde tendrá que dirigir esta solicitud el juzgado? Estas son preguntas que se formulan de los mismos JPL, desde el mismo procedimiento práctico. Ahora, si nos vamos al punto de las alegaciones y defensas, ¿en qué se basarán y cuál va a ser la base en las cuales se va a deducir? Y qué también se va a tener que acompañar por parte de la municipalidad, porque dice el proyecto, por cierto, al menos solo certificado de deuda total de derechos con indicación de la antigüedad, pero quizás faltaría algo más que determinar ahí respecto a la individualización quizás de esta persona, del contribuyente. Cuando el mismo texto indica que la municipalidad acompañará en conformidad a la ley, como dice el texto, ¿a qué se refiere? Y me lo consultan también desde los mismos JPL. Si en un juzgado policial local opera la libertad probatoria, ¿se va a remitir en este caso también esa información y se hará electrónicamente? Y por otra parte, hay algo que todo contribuyente, todo ciudadano siempre espera de un requerimiento, que es obtener una respuesta. Y en este caso, formulan también desde los mismos JPL, ¿cuándo se va a dictar sentencia finalmente? No se indica un plazo para dictar sentencia, entonces, a partir del formulario que se indicó anteriormente que debían tener los JPL, ¿cómo va a proceder esa sentencia a dictarse? Lógicamente que también hay una suerte de poca claridad respecto a la tramitación en papel y en el formato electrónico. Aún no está claro, menos lo está claro respecto a este proyecto. Y por cierto, hay muchos antecedentes que desde la misma Corte Suprema dan cuenta de falencias en la infraestructura, en las capacidades internas de los JPL, porque esto lógicamente que va a generar una mayor recarga. Ahora, si avanzamos un poco más en el proyecto y nos vamos desde todo lo que se ejerce respecto de las facultades que teníamos a la vista, de los convenios, de las condonaciones, de la prescripción, también podemos avanzar en otros casos que son muy importantes también para el mundo municipal, como es la celebración de los convenios de colaboración con los servicios de tesorería. Y aquí hay varios puntos que quisiera hacer mención, y ya voy a ir terminando la presentación. Lo primero es que en este caso se faculta en este caso la tesorería, a través del Tesorero General de la República, a declarar incobrables los ingresos o rentas municipales morosas de la municipalidad respectiva que se hubieran girado. Y acá destaco desde ya lo que hemos visto con don César Rojas, quien también es abogado del director del Centro de Gestión y Liderazgo, que aquí hace una mención respecto a ingresos o rentas municipales morosas. ¿Se acuerdan que anteriormente en las anteriores láminas advertíamos que hablaba de derechos de aseo? Este derecho que genera esta prestación y por el cual el contribuyente paga. Aquí abrimos mayor espacio a ingresos o rentas municipales. Y esto no es un tema menor. De hecho, al mismo don César le comentaba, la idea matriz
iniciaba precisamente en dar facilidades para el cobro de derechos de aseo. En la comisión mixta, cuando tuvimos la oportunidad de ver esa tramitación, vimos también la posibilidad de ampliar, en este caso, a otros tipos. Pero fíjense que aquí quedó abierto, y eso es lo que advertimos con don César, quedó abierto a ingresos o rentas municipales morosas. Entonces, para comenzar la tramitación en este procedimiento, ¿qué es lo que se requiere? En primer lugar, que tengamos una deuda en mora. Y aquí me voy a remitir específicamente a lo que también ha señalado otras leyes. Y es que cuando nosotros vamos a determinar de cuando una persona está en mora. Ustedes saben, por lo general uno dice la mora es el retardo culpable en el pago, ¿no es cierto? Todos recordamos aquí que una vez que pasa el plazo para el pago, se ya consolida una deuda y finalmente la mora es la que sobrepasa a ese plazo, pero en conciencia o considerando finalmente que ya no existe ese plazo vigente. ¿Qué es lo que ha dicho el Código Civil al respecto? ¿Cuándo se entiende la mora? Cuando no se ha cumplido la obligación dentro de un plazo estipulado, o cuando la cosa ya no ha podido ser dada o ejecutada, en este caso, y podríamos advertir de que existe una mora en este caso cuando los ingresos y rentas no han sido pagados dentro de este plazo. Ahora bien, también aquí tenemos que tener en consideración que aquí hay un instrumento que va a tener un mérito ejecutivo, porque lo que vamos a advertir más adelante es que hay un procedimiento de cobro de obligaciones a nivel tributario que van a pasar por la tesorería. Por tanto, lo que se necesita en este caso es un antecedente que tenga mérito ejecutivo, por cierto. Entonces, ese antecedente va a ser proporcionado en principio por la DAF, o la unidad de administración y finanzas respectivas en cada municipio, y se va a realizar en base a las deudas semestrales de monto no superior al 10% de una UTM. Y también aquí vamos a considerar que se haya transcurrido, pasado, más de un semestre desde la fecha en que se hicieron exigibles. También va a haber una remisión, y hay aquí una disposición expresa a remitir los antecedentes a la Contraloría respecto a la nómina de deudores incobrables. Entonces aquí les advierto desde ya, es un viaje sin retorno, porque una vez que se envían los antecedentes por parte de la DAF a la tesorería va a hacer lo suyo. La tesorería va a proceder a la eliminación de los giros y órdenes respectivos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a declarar la incobrabilidad de los ingresos o rentas, teniendo finalmente esta nómina para poder disponer de ello, porque ya el mismo municipio entregó la cartera, como comercialmente ocurre en las cobranzas. Aquí va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo porque ya la municipalidad se va a desprender de esta cartera y la va a entregar a la tesorería. Por eso les digo que es un viaje sin retorno. Y posteriormente la tesorería va a remitir la nómina de los deudores incobrables a la misma Contraloría. También existe la posibilidad de condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los ingresos o rentas municipales. Para quienes se incorporan a este webinar, a quienes agradecemos que ya hemos superado los 250 invitados, les informamos y reiteramos: aún no tenemos ley, estamos esperando la resolución del Tribunal Constitucional sobre el control de constitucionalidad. Posteriormente, una vez que ya salga la resolución del Tribunal, se va a promulgar y publicar la ley para su implementación, teniendo en consideración que para efectos de las facultades de convenios de pago, también de condonar la prescripción, se considerará un plazo de 12 meses contados de la publicación de la ley. Y en el caso que estamos viendo en este momento, respecto a la celebración de los convenios de pago, vamos a advertir que hay un plazo distinto, pero no me voy a desordenar, me voy a enfocar aquí ahora. Condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los ingresos o rentas municipales morosas y que están sujetas a la cobranza administrativa y judicial del servicio. Y aquí nos remitimos directamente al artículo 207 del Código Tributario. Aquí es donde nos vamos a enfrentar a una deuda que ya está declarada en mora, pero vamos a efectuar la condonación respecto, total o parcial, respecto a los intereses y sanciones
que nacen de esta mora y que ya han pasado a la cobranza administrativa y judicial. Por tanto, aquí, viaje sin retorno nuevamente, nos vamos a tener que sujetar, en este caso, a las normas del reglamento que se dicten para las políticas de condonación del servicio. Ya vamos a salir de la esfera municipal y nos vamos a concentrar netamente en los servicios de tesorería. Pongamos un poco más de dificultad a esto, pero para facilitar lógicamente el cobro de los derechos, en este caso de aseo. Se puede realizar el cobro judicial de los derechos de aseo en conformidad a las reglas que indican el título sobre el cobro de obligaciones tributarias en dinero que establece precisamente el Código Tributario. Ahora, esto también requiere ciertos elementos, como por ejemplo, tenemos que tener muy en consideración que el pago puede comprender, en este caso, la totalidad de las cantidades incluidas respectivas a boletines, giros y órdenes. Y si es el impuesto el que debe enterarse, este puede ser en cuotas y el pago abarcará la totalidad de la cuota respectiva. Pero hay un límite. Sí, hay un límite y como ya les he advertido, esto es un viaje sin retorno. Por tanto, si la municipalidad celebra el convenio con la tesorería, lógicamente que ahí se va a generar el efecto jurídico de declarar la incobrabilidad de las deudas. Y por tanto, la municipalidad ya no va a poder ejercer esa facultad que tenía en su ámbito de competencia hasta que no ejerció, hasta que no se celebró el servicio, el convenio con el servicio. Y por tanto, en este caso, lo que se perciba finalmente va a ser, en este caso, conducido a través del servicio de tesorería. Acá también hay algunas advertencias, porque hay deberes en consideración. La SUTDERE va a tener que prestar su plena colaboración al servicio de tesorería a fin de coordinar con las municipalidades el adecuado funcionamiento de los convenios celebrados. SUTDERE es quien finalmente va a prestar también espaldas, digamos, coloquialmente, porque de alguna manera no es fácil, y así también lo han advertido los servicios de tesorería, no es fácil coordinarse a nivel territorial con 345 municipalidades, y por tanto esto también les va a generar una recarga administrativa a los servicios de tesorería. Y en el evento que una municipalidad, en este caso, celebre el convenio de colaboración con la TGR, lo que va a corresponder es que va a estar obligada a remitir, en este caso, los antecedentes al servicio de tesorería, pero también a la SUTDERE antes del 30 de noviembre de cada año. Por tanto, aquí podemos claramente advertir que estamos escapando de esta situación que veíamos en un principio respecto al ejercicio de una facultad dentro del plazo de 12 meses, sino que aquí se abre a la posibilidad de una norma de carácter permanente. Si se dan cuenta, habla el proyecto de antes del 30 de noviembre de cada año. Por tanto, no cierra la posibilidad a un plazo perentorio, por así decirlo, sino más bien la actualización va a ser permanente antes del 30 de noviembre de cada año, debiendo la municipalidad remitir los antecedentes al servicio de tesorería y a la SUTDERE. Aquí viene el tema que yo les comentaba. ¿Qué es lo que indica el artículo transitorio que trae en este caso el proyecto? Es que solo para el caso de los convenios que se celebren con la tesorería, va a entrar en vigencia en el plazo de 1 año contado desde la publicación en el diario oficial. Por tanto, ¿a qué normas alude finalmente este artículo transitorio al señalar entrará en vigencia en el plazo de 1 año contado desde su publicación en el diario oficial? Que lógicamente que aquí nace la posibilidad de que pueda ejercerse permanentemente, y respecto a las demás disposiciones por el plazo de 12 meses. Se dan cuenta además que hace una alusión expresa a en el plazo de 1 año contado de la publicación, a diferencia de las otras disposiciones que habla por el plazo de 12 meses, es decir, habla de meses, no de anualidad. Eso es lo que tenía en este caso preparado para esta presentación. Les sugiero de igual manera que puedan revisar el texto. Ahora Cristian Martínez nos va a hacer alusión a algunos aspectos más propios del área de finanzas, de los cuales él también tiene cosas muy importantes que comentarles a todos ustedes.
pero lógicamente la mejor orientación que les podemos dar desde AMUCH es simplemente revisen el texto, revíselo varias veces y coméntenlo y trabájenlo al interior del municipio, porque es la única forma de despejar dudas en la tramitación en la práctica. Gracias, Marisa. Agradecemos la presentación de la señorita Graciela Correa. En relación a las consultas que están haciendo a través del chat, bueno, les comentamos que las presentaciones van a ser enviadas a sus correos electrónicos, a los que fueron registrados al momento del ingreso al Zoom, y todas sus consultas, preguntas que tengan, son a través del chat y serán respondidas al final de la presentación, de ambas presentaciones. A continuación, damos la bienvenida al señor Cristian Martínez, ingeniero comercial con estudios de doctorado en Economía y Administración de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido director de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, como también en ámbito de Administración y Finanzas Públicas y Privada, amplia experiencia en asesoría de empresas y en docencia universitaria en las áreas de finanzas y planificación estratégica. Actualmente se desempeña como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Reina. Bienvenido, Cristian. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Ahí. Bueno, primeramente agradecer a mucho la invitación, feliz de poder compartir finalmente conocimiento, porque yo sé que todos los colegas ahí detrás de la pantalla están al tanto de esto también, digamos. Así que, y agradecer y felicitar a Graciela, me dejó la vara bien alta, solo para tranquilidad, no sé si para tranquilidad o no, digamos, pero mi presentación es muy cortita. Me parecía que lo relevante era lo que planteó Graciela, digamos, ¿cierto? Por un poquito explicar más la ley. Lo mío va a ser una cosa bastante más reducida en cuanto a poder entender un poquito, ¿cierto? Algunos montos, algunas cifras y algunas brechas que parece relevante que podamos conversar y discutir. Básicamente esta lámina, ¿cierto? Da un contexto que me parece un poquito que podría ser exagerada, porque ya la introducción que me hizo Graciela es mucho más que eso, digamos, ¿cierto? Funciona lo que se discutió en la Comisión de Hacienda, ¿ya? Finalmente de ahí sale, ¿cierto? Esta lámina, y me parece para los efectos de tiempo, ya Graciela dejó absolutamente claro cuáles eran las condiciones y el texto finalmente como quedó ya aprobado por ambas cámaras. Así que esto lo voy a saltar de tal forma de ir básicamente a acá. Particularmente hablando de los derechos de aseo, ¿cierto? Aquí probablemente los colegas directores de finanzas, jurídicos, profesionales o funcionarios del área de rentas municipales, en fin, directores de aseo y ornato, lo van a entender, porque quizás es relevante indicar que los municipios, ¿cierto? Particularmente uno de sus gastos fundamentales que tienen o principales que tienen dentro de sus cuentas presupuestarias es básicamente el servicio de aseo, recolección y vertedero. Efectivamente ahí no está el core del gasto, ¿no? Disposición final, recolección de residuos domiciliarios, limpieza, etc. Eso por el lado del gasto, ¿ya? Eso por el lado del gasto. Vamos a ver después de cuál es la cuantía respecto al gasto y respecto al ingreso. Y respecto al ingreso, ¿cierto? ¿Cuáles son las vías de cobro con este concepto? Son tres. Tenemos, ¿cierto?, que nosotros cobramos el derecho a aseo a través del impuesto territorial, y ahí hay que ser y entender cómo es la composición de todos los municipios de este país, ¿cierto? A veces uno se enreda y piensa que muchos municipios tienen una buena parte de sus ingresos por esa vía, pero después cuando empezamos a ver las realidades, nos damos cuenta que la gran mayoría de los municipios tienen un ingreso bajo por concepto de impuesto territorial, porque la gran mayoría de los roles que habitan en su comuna están por debajo, ¿cierto?, de dicho cobro. Entonces,
empatizando, ¿cierto?, tanto con municipios pequeños, medianos, entendemos que no es la vía principal, ¿cierto? Sí, de los municipios medianos y grandes es una fuente fundamental de ingresos, digamos. Entonces tenemos la primera fuente a través del impuesto territorial que se cobra a través de la tesorería. Recordemos que ahí se necesita un convenio, ¿cierto?, con el Servicio de Impuestos Internos, con la tesorería, de tal forma de que en el mismo boletín de cobro de las contribuciones vaya incorporado el cobro del derecho a hacer. Luego tenemos, ¿cierto?, los predios habitacionales que están exentos de impuesto territorial y que tienen un avalúo fiscal por sobre las 225 UTM, responsabilidad exclusiva de los municipios. Y acá, ahí está este gran saco, digamos, ¿cierto?, este gran saco de cuentas por cobrar y claramente el espíritu de la ley, ¿cierto?, que de manera muy clara nos comentó Graciela. Aquí es donde está, ¿cierto?, este gran saco de cuentas por cobrar, ¿cierto?, en el cobro directo, que bien sabemos todos que ese cobro es difícil de realizar. Hay temas sociales asociados, ¿cierto? Gente que si ya tiene su propiedad, ¿cierto?, está exenta del pago de impuestos territoriales, de contribuciones, se hace un poquito más difícil porque hay gente más vulnerable, gente que tiene problemas económicos, muchos adultos mayores que reciben solamente su pensión, en fin. Entonces es un cobro que, siendo muy realista, normalmente los municipios no buscan por ahí aumentar sus ingresos. Y eso es una realidad que tenemos que decirla, ¿cierto? Que no hay que esconderla, pero también tenemos que ser cuidadosos desde el punto de vista administrativo. No nos olvidemos que estamos siendo supervigilados permanentemente por la Contraloría General de la República, y nuestra obligación es efectivamente realizar dichos cobros. Entonces, un poquito por ahí va el espíritu de esta ley, ¿cierto? Como por una parte ordenamos nuestras cuentas por cobrar, comillas, limpiamos nuestras cuentas por cobrar, ¿cierto?, de 5 años hacia atrás, gente que no puede pagar, gente que falleció, en fin. Por lo tanto, esta ley nos va a permitir, ¿cierto?, ordenar nuestra contabilidad bajo los criterios y las indicaciones que finalmente se aprobaron en la ley, de tal forma de lo que verdaderamente nos quede como cuentas por cobrar por este concepto sea lo que efectivamente se debe cobrar, ¿ya? Y ahí es donde va a venir la decisión de cada municipio si optan o no por realizar este convenio con la Tesorería General de la República, digamos, en cuanto a que ellos se hacen responsables, ¿cierto? Y de alguna manera, ¿cierto?, se le da la atribución para que sea ese organismo quien cobre dicho impuesto, digamos, o derecho. Y finalmente, la tercera vía, ¿cierto?, de cobro por este concepto son las patentes comerciales. Entonces, cobramos vía impuesto territorial, cobramos el cobro directo, que es el gran núcleo, digamos, ¿cierto?, de esta ley, que es donde tenemos ahí esas cuentas por cobrar muy abultadas y que distorsionan sin lugar a dudas la contabilidad. Y tenemos también la vía de cobro a través de patentes comerciales, que ahí también, ¿cierto?, se cobra el derecho a aseo, y ahí mi sugerencia, ¿cierto?, es que pongamos ojo, si hay direcciones de medio ambiente, de aseo que están escuchando, están viendo esta presentación, es importante la relación de esa dirección con la dirección de finanzas, de tal manera que esa dirección de aseo o de medio ambiente pueda informar y retroalimentar a finanzas con sobreproducciones de residuos, digamos, ¿eh? De tal manera que exista un plan de fiscalización, y en ese plan de fiscalización, ¿cierto?, podamos identificar el gran comercio que quizás hoy día por falta de fiscalización le estamos cobrando el mínimo, digamos, ¿eh? Le estamos cobrando el mismo valor por derecho a aseo de lo que le cobramos a la señora que vive en su casa, digamos, y que bota 120 litros, digamos, ¿cierto?, en la semana. Entonces, o genera 120 litros, ¿cierto?, de residuos durante la semana. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, es importante abrir un poquito los ojos acá, encontrar en esto una gran oportunidad de ordenar, de ordenar estas cuentas por cobrar, de ordenar los procesos de cobro que tiene cada municipio, de tal manera que cada municipio
se encuentre administrativamente cumpliendo con las indicaciones que nos instruye, ¿cierto?, la Contraloría General de la República. Finalmente, esta lámina es una lámina que me pareció relevante y fundamental poder exponérsela, ¿cierto? La fuente de esta lámina no es construcción mía, digamos, sino que este es un subconjunto de una presentación que realiza el ex subdere, el señor Miguel Crispi, en donde presenta a la Comisión del Senado, digamos, ¿cierto?, estos antecedentes. Pero aquí me pareció relevante y por eso es importante ahí lo que está marcado, ¿cierto?, con rojo, digamos. Algunas cifras, ¿ah? Esto está distribuido por el grupo FIGEM, ¿cierto? Grupo 1 al grupo 5. Esto está a nivel agregado, a nivel país. Y vemos cómo el cobro directo y patentes comerciales del año 2018 al 2020, ¿cierto? Estamos hablando de 57.000 millones. El derecho a hacer impuesto territorial suba a 74.000. Y la sumatoria, ¿cierto?, llegamos a los 132.000. Pero ¿cuál es el dato relevante de esto, ¿cierto? Un poco para tener la comparación. Vean la diferencia, ¿cierto? Vean el descalce que existe, y eso es un poquito el llamado a poder revisarnos, digamos, ¿cierto?, en nuestros procesos, nuestros algoritmos de cobro, etcétera. ¿Cómo vemos la diferencia de lo que percibimos como municipalidad, 132.000 millones, versus lo que gastamos, 403.000? O sea, vemos una diferencia del orden de 270.000 millones, ¿cierto?, que es de lo que nosotros gastamos en pago de contratos de retiro de residuos domiciliarios, pago a contratos, ¿cierto?, por disposición final, ¿cierto?, y pagos varios asociados a la limpieza de la comuna en definitiva. Y claramente vemos que hay una diferencia notoria y fundamental, ¿ya? En cuanto a que hay que ordenarlo, sabemos de que, y más aún con lo sensible de la economía que hoy día estamos, no sé si viviendo, estamos sufriendo, digamos, parecería un poquito imprudente o un poquito descriteriado el realizar un alza importante en los cobros, ¿cierto?, en el cobro del derecho de aseo. No nos olvidemos que cada 3 años, por ley, debemos reformular, reestudiar esa fórmula que está definida, ¿cierto?, también en la ley respecto a cómo se calcula la ecuación por la que da como resultado el cobro del derecho de aseo, donde está indexado una serie de elementos y costos, de tal manera que a través de ese cobro debiese estar, ¿cierto?, asumido el gasto y por lo tanto debiera netearse. O sea, la suma debiera ser del orden de 0. Pero vemos que en la práctica, con cifras del 2018 al 2020, eso no ocurre, digamos, ¿ya? Eso no ocurre. Entonces no estoy diciendo que mañana vayamos a aumentar el cobro en un 300% en derecho a aseo, porque seguramente el alcalde va a llamar a ese director de finanzas y felicitar, no lo va a hacer, digamos, ¿ah? Porque claramente se le pega al bolsillo directo del vecino y particularmente el vecino más vulnerable. Pero sí tenemos que buscar la fórmula, ¿cierto?, de cómo ir equilibrando este gasto, por un lado, versus el ingreso que estamos percibiendo. Mucho de ese ingreso que estamos percibiendo, ¿cierto?, o lo no percibido, es lo que va a aparecer en la ley, digamos, ¿cierto? Son estas cuentas por cobrar que los municipios en general no nos concentramos como foco de cobro o como foco de aumento de ingresos. Y esa es un poquito, ¿cierto?, la invitación de esta breve presentación, porque, insisto, me pareció relevante que lo fundamental de este webinar fuera la exposición de Graciela, digamos, donde indicara todos los puntos de esta ley, pero desde el punto de vista financiero pareció relevante que pudiéramos entender en la panorámica, ¿cierto?, cómo se va distribuyendo este ingreso y este gasto, la brecha importante que hoy día existe y cómo podemos ir resolviéndolo. A priori, ¿cierto?, a modo de resumen,
el ir resolviendo quiere decir que primero tenemos que limpiar y tenemos que ordenar. O sea, recuperemos las cuentas por cobrar que efectivamente se deben recuperar. ¿Y eso qué quiere decir? A lo menos de 5 años hacia adelante, ¿cierto? Lo no prescrito, tenemos que buscar el cobro, eso es indudable, tenemos que buscar ese cobro y hay una cifra relevante que sin lugar a duda va a disminuir esa brecha de los 132 versus los 403. Entonces ahí va a ser fundamental el que coloquemos foco o con recursos propios, ¿cierto?, de cobro directo, o bien tomando la decisión, ¿cierto?, de realizar el convenio con la Tesorería General de la República, de tal forma que ellos, que el rol, la función, el expertise, el know-how, en fin, todo lo que tiene ese órgano de cobro, sin lugar a duda, con bastante mayor experiencia, mayor conocimiento y mayores capacidades y competencias que los municipios, digamos. Entonces, ahí tenemos ya una disminución de brecha. No nos olvidemos que debemos cobrar los 5 años hacia adelante, y ahí pueden llegar ciertas sanciones administrativas a los directores, inclusive abandono de deberes al mismo alcalde, digamos. Entonces, no nos confundamos con eso. Ese cobro lo debemos realizar de manera inteligente, de manera ordenada, limpiando los 5 años hacia atrás con el apoyo de la ley, de tal forma que se pueda condonar, se pueda reclamar la prescripción, ver la figura de la condonación, ¿cierto? De tal manera de dar el incentivo al vecino de que venga a pagar y que solamente va a pagar el capital, no va a pagar, ¿cierto? Si la ley habla de multas e intereses, no nos olvidemos que los municipios no cobramos multas, los municipios cobramos intereses y reajustes, ¿cierto? Ahora, si tomamos el convenio con la Tesorería General de la República, ahí sí va a tener sentido las multas, porque efectivamente ahí la Tesorería sí cobra multa a ese respecto. Yo diría que básicamente eso, esto es lo que me pareció relevante, el poder compartir con ustedes, y la invitación es que sigamos trabajando, primero sensibilizarnos con esta ley, ojalá que pronto pueda salir del TC, de tal manera que ya se promulgue, y sin lugar a dudas van a haber seguramente otras instancias de capacitación, ¿cierto?, en donde podamos ir compartiendo conocimientos de Arica a Punta Arenas. Así que quedando atentos a alguna duda, aclaración, en fin, o comentario. María Alicia, ya por mi parte, digamos, doy por terminada la presentación. Así que muchas gracias. Agradecemos al señor Cristian Martínez por su presentación. Tal como lo habíamos indicado anteriormente, las presentaciones, ambas, la del señor Cristian Martínez y de la señorita Graciela Correa, serán enviadas a los correos electrónicos que fueron registradas al momento de ingresar a Zoom. Y de igual manera, la grabación se va a subir a la a YouTube, a nuestro canal de YouTube, y con las presentaciones se va a enviar el link para que ustedes puedan revisar esta clase las veces que así lo estimen pertinente. Le doy el pase a la señorita Graciela Correa, dado que tenemos una encuesta, y para que veamos el tema de las preguntas que nos han ido haciendo a través del chat. Graciela, por favor. Muchas gracias, Marisa. Vamos a tener una breve encuesta para saber también la opinión de ustedes, de quienes se conectan hoy a nuestro webinar, y para ello vamos a leer las preguntas. Tú me vas a acompañar, Marisa, ¿no es cierto? La primera pregunta es: ¿estás de acuerdo con la posibilidad de que los municipios realicen convenios con Tesorería General de la República? Puede elegir una opción. La primera es sí, si está de acuerdo, o no, no está de acuerdo. Pueden comenzar a votar. De la misma manera, les recordamos de que esta presentación va a quedar alojada, como indicó Marisa, en nuestro canal de YouTube, TV Amut, y también va a quedar las presentaciones disponibles para quienes nos acompañaron en este webinar. ¿Me indicas, Marisa, cómo vamos con las votaciones, por favor?
Un 70% de las personas han contestado. Vamos a dar un par de segundos más. Y agradecer, por cierto, a todos la conexión y la disposición de dar a conocer su respuesta, la que mayoritariamente ha favorecido la opción sí. Sí, la mayoría de quienes nos acompañan en esta jornada están de acuerdo con la posibilidad de que los municipios realicen convenios con Tesorería General de la República. Les agradecemos a todos quienes han votado y respetamos lógicamente la opinión de quienes resultaron minoritariamente con un 12% en la opción no. Sigamos con la siguiente pregunta, Marisa, por favor. La segunda pregunta dice, ¿está de acuerdo con la posibilidad de condonar deuda que lleven más de 5 años impagas? Ahí vamos avanzando rápidamente en las votaciones, alcanzando rápidamente también al 100%. Vamos a esperar ahí algunos segundos y también comentarles que durante este webinar también hemos ido dando respuesta a algunas de las consultas que ustedes nos han formulado en el panel de preguntas y respuestas de nuestro Zoom. Se han detenido las votaciones al parecer, Marisa, ¿no es cierto? Sí, nos quedamos con un 72%. ¿Usted puede ver el porcentaje de votación? Sí, lo estoy viendo en pantalla. Perfecto. Entonces, recibiendo ahí las últimas votaciones, vemos una clara tendencia favorable también a la posibilidad de condonar deudas que lleven más de 5 años impagas. Así que también les agradecemos la votación respecto a esta pregunta y vemos también que la favorable corresponde a un 86% y la que no encuentra favorable esta opción corresponde a un 14% de las preferencias. Vamos a la siguiente pregunta, Marisa. ¿O no hay Eran más preguntas? solo 2 preguntas en esta oportunidad, Graciela. Ahora vamos con el perfecto. tema de las consultas que le hicieron a través del chat. Muchas gracias, Marisa. Ahí estamos de vuelta. Bueno, algunas preguntas y consideraciones que se han hecho respecto a esta presentación. Les agradecemos desde ya la participación que han tenido esta mañana. Lógicamente que hay una situación, tal como le indica Leslie Sandoval, entre la acción de prescripción y también la facultad de condonar, respecto a aquellas deudas que tienen más de 5 años desde que se hicieron exigibles. Lo natural que surge en este caso es desprender de cómo también las facilidades se están dando a partir de diferentes alternativas. Una acción de prescripción, aun cuando se hayan dado estas mayores facilidades, toma tiempo. Finalmente, la entrega de una solicitud, la remisión de un informe, posteriormente de recibir este informe, si es que se realiza o no, abrir un periodo probatorio. Lógicamente que nace ahí un mayor costo asociado a esa tramitación. En el caso de condonar deudas, bueno, ahí también hay costos asociados, tanto de tramitación, de orden, pero lógicamente que también ahí se desprenden 2 vías que están disponibles para que los mismos contribuyentes puedan hacer uso. Y la ley simplemente pone las herramientas a disposición de ellos. Y también de la municipalidad de poder un poco limpiar esa cartera que tienen ellos detectada al interior del municipio. También agradecemos las preguntas que nos han formulado otros invitados, como Luis Martínez. Luis Martínez, bueno, agradece la exposición de los expositores e indica de que en una comuna no se hace el cobro del derecho respecto a los contribuyentes en los que se otorgan patentes municipales. Y si ha sido esta una irregularidad respecto al cobro de derechos. Lógico que aquí hay que distinguir 2 situaciones primero que todo, Luis. Primero es que, tal como lo ha indicado Contraloría en sus dictámenes, la municipalidad tiene la obligación de hacer el cobro. Pero en el caso de las patentes,
se establece también a través del pago, en este caso de la patente y el derecho de aseo, por tanto debe pagar este servicio. Y dice también, espero la actualización de la ley de patentes municipales en esta misma línea, dado que se realizó la actualización de derechos de aseo, ya que el rol de cuentas por cobrar es alto y actualmente la prescripción depende de los tribunales. Bueno, me sumo a lo que indiqué recientemente, así que habría que ver ahí cómo se está cobrando el derecho de aseo en ese caso. Vamos a enviar las presentaciones. Hay una pregunta, Cristian, que más en mi consideración, más que pregunta, quizás es más bien una reflexión que tú nos pudieses orientar, y es respecto a qué pasa cuando las municipalidades están en déficit por este derecho. ¿Cómo esto puede llegar a ayudar, de alguna medida, en poder generar esta promoción de un mayor pago por parte de los contribuyentes? Sí, la verdad, a mí no me da un poquito urticaria la palabra déficit, pero así que no la voy a nombrar. Lo sé. Porque todos sabemos que una palabra es un concepto duro para un municipio, digamos. ¿Ah? Una salida compleja para un alcalde que se ha acusado de mantener un déficit en su municipio, digamos. ¿Ya? Entonces hay que estar ahí bien cuidadoso con la terminología, pero entiendo el concepto, la pregunta, digamos. Tengo la sensación, finalmente son realidades distintas en cada municipio, pero mi sensación, un poquito por lo que me ha tocado estudiar de los distintos municipios, es que por el cobro del derecho a aseo no va el déficit, digamos. No va por ahí, ¿ya? O sea, no tengamos la sensación de que si mejoramos el derecho a aseo va a mejorar la gestión de la municipalidad. El derecho a aseo es un cobro que debemos realizar, que lo vimos ya en la presentación, cómo tenemos esta diferencia de gastos, esto a nivel agregado de los 345 municipios, digamos, del gasto por este concepto versus el ingreso por este concepto. O sea, claramente hay una diferencia y una brecha tremenda. Que tengo la sensación de que esa brecha es, no porque o sea, hoy día si hiciéramos el ejercicio de identificar las cuentas por cobrar por este concepto, son muy abultadas. Por ahí vi alguna pregunta o comentario que si estamos con esta suerte de déficit y está esta ley, es como aumentar el déficit. La verdad es que no. Lo que estamos haciendo, no lo que estamos haciendo, lo que está un poquito cuál es el objetivo de esta ley, es de alguna forma ordenar la casa. ¿Ya? Cuando digo ordenar la casa es que en definitiva estas cuentas por cobrar no vayan a distorsionar el presupuesto. Voy a tomar un par de minutos solamente respecto a esto. Me parece que es importante que las direcciones de finanzas, en fin, tengan claro este concepto, ¿ya? Y el concepto es que yo por una parte tengo las cuentas por cobrar, que es una obligación en definitiva, ¿cierto? Y que lo debo reflejar en mi contabilidad, ¿ya? Lo debo reflejar en su totalidad en mi contabilidad. Y lo otro es el presupuesto. Son dos cosas distintas, ¿ya? La contabilidad y el presupuesto. En el presupuesto, ¿cierto? En el presupuesto, si nosotros quisiésemos considerar todas las cuentas por cobrar por concepto de derecho de aseo, comprenderán que el presupuesto va a quedar bastante abultado, ¿ya? ¿Y por qué digo bastante abultado? Porque sabemos de que el recupero por concepto de esas cuentas por cobrar va a ser muy bajo. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos frente a eso? De que un municipio, por de alguna forma esconder esta suerte de diferencia, cuando hablar de déficit, ¿cierto? Esta diferencia de ingreso y gasto, en el presupuesto, lo que podría, o la tentación a la que se podría enfrentar, sería decir, tengo cuentas por cobrar, que es una cuenta de ingreso, ¿cierto? Y la considero en el presupuesto. Estoy colocando que voy a percibir 100, siendo que sabemos que voy a percibir 10. Y esas 90 unidades monetarias, ¿cierto? Que
tengo claridad que no las voy a percibir, pero están en el ingreso, tiene una contrapartida en el gasto. ¿Y qué es lo delicado? De que en el gasto sé que lo voy a efectuar. Sé que el 31 de diciembre de cada año voy a realizar ese gasto. Entonces, ahí es donde se va generando, ¿cierto?, esta combinación peligrosa de esta mochila financiera que van adquiriendo los municipios, de decir, estoy de alguna manera, la palabra no es falseando porque está en la contabilidad la cuenta por cobrar, ¿cierto? Pero no estoy obligado a colocar en el presupuesto porque si lo estuviese, tendría un presupuesto absolutamente distorsionado de la realidad. ¿Ya? Entonces ahí mi invitación es que para evitar estas brechas, en el fondo ajusten el gasto, y eso quiere decir de que consideren en la cuenta por cobrar para el presupuesto, ¿cierto?, por este concepto, lo que efectivamente o lo que históricamente ustedes han percibido. De tal manera que no se genere esta brecha de 90 unidades monetarias que no vamos a percibir, pero que sí la incorporo en el gasto. Por lo tanto, cuando llegue el 31 de diciembre, solo por ese concepto, puede tener una deuda de 90 unidades monetarias. ¿Se entiende? Entonces, esa es un poquito la reflexión, ¿cierto? Más allá del caso a caso, que los invito a realizar, las invito a realizar, de tal manera de, ya estamos con el presupuesto 2023, digamos, ya esto les va a servir para el 24, pero esta es la instancia, ojalá promulgar la ley, en donde podamos ordenarnos, donde las distorsiones se eliminen, vale decir, no tengamos más de 5 años hacia atrás, y esta sea la instancia de prescripción, de condonación, en fin, cosa que de ahora en adelante partamos con una contabilidad ordenada, y no dejemos que ocurra lo mismo que nos pasó por años, vale decir, empecemos a cobrar el derecho de aseo, de tal forma que esta bolsita no vaya aumentando de nuevo y que en 5 o 10 años más tenga que salir una nueva ley para que finalmente volvamos a hacer esta limpieza. Eso es un poquito lo que me parece relevante comentarle. Muchas gracias, Cristian. ¿No? Increíble cómo nacen y nacen dudas y detalles respecto a este texto, así que desde ya les comentamos, y a partir de también lo que conversamos anteriormente con don César Rojas, director del Centro de Gestión y Liderazgo AMUT, nosotros también estamos muy comprometidos de poder apoyarlos una vez después de que se dé a conocer el texto definitivo de la ley, para que desde el mismo centro de gestión podamos orientarlos en los procedimientos a nivel presupuestario, a nivel de los JPL, a nivel jurídico, administrativo, para tener cierta claridad respecto a cómo llevar en la práctica finalmente el texto, que aquí nace como facilidades, pero lógicamente que las municipalidades también tienen obligaciones que cumplir, y dentro de eso también muchas reglas que tienen que tener presente. Y dentro de eso quisiera hacer mención a algo que me pareció muy importante poder dar a conocerlos a todos respecto a el deber de abstención. Fíjense que Marcelo Brito me comenta una pregunta de respecto a la facultad del Consejo Municipal, ¿deberán abstenerse de votar los concejales que puedan estar en estado de morosidad de derechos de aseo? Probablemente ustedes ya tienen una respuesta más bien clara, y ciertamente la pregunta de Marcelo es muy importante, porque así como tenemos el texto, en este caso que va a llegar a ser ley, probablemente este tipo de situaciones son las que van a generar ciertos ruidos cuando sea el mismo concejal un contribuyente más en la comuna y quiera hacer uso de este beneficio. Puede ocurrir, la ley está dispuesta para todos. El caso es que es importante distinguir que es el deber de abstención el que tiene que formularse finalmente y formalizarse a través de la vía adecuada, porque evidentemente aquí podríamos configurar un conflicto de interés. El conflicto de interés se va a definir en tanto esta persona tenga una situación donde quiera solicitar, en este caso, un beneficio para sí, pero va a tener también desde su calidad de autoridad
la posibilidad, en este caso propuesta al alcalde, de prestar su votación para el acuerdo del Consejo. Aquí es importante señalar, tanto como lo ha dicho la Contraloría, como también en la práctica se comenta habitualmente, de que no hay un texto expreso para ejercer este deber de abstención. Esto nace por las reglas propias de cómo manifestar la voluntad ante un órgano que en este caso cuenta con diferentes personas elegidas, en este caso por votación popular, pero que también tienen una representación de la comuna, y por tanto, cuando existe una situación personal, debiesen abstenerse, no simplemente porque se señale en una ley que puedan abstenerse, lo pueden hacer. La Contraloría ha sido bien clara en ese sentido. El deber de abstención es mucho más amplio y se relaciona en este caso con esta situación, el conflicto de interés y las normas propias del principio de probidad. Les dejo también un dictamen que les puede servir de antecedente, porque además la ley, en este caso la 20.742, hablaba de que por cualquier motivo o por algún motivo. Entonces, ese dictamen es el que ustedes les puede facilitar también esta tarea, ya sea que el concejal lo haga de oficio o a través de lo que se indica a través del secretario municipal. El dictamen es el 186-51 del año 2019 de Contraloría. Otro caso que me parece importante poder despejar dudas es que, tal como dice Ariel Ramírez, respecto cuando se habla de multas e intereses, se refiere también a reajustes. Y claro, aquí ciertamente no es lícito para mí poder, en este caso, interpretar lo que dice el texto, pero no se indica expresamente. Así que, de alguna manera, al no estar establecido, debiésemos ahí hacer la distinción, con lo que indica ahora Cristian respecto a los reajustes. No sé si te quieres manifestar algo más al respecto, Cristian. No, claro, que como lo dije, habla de multas e intereses. Creo que ahí hay un error, digamos, me da la sensación, porque se dio referido a intereses y reajustes, ¿ya? Que es lo que los municipios en sus cuentas cobran en el fondo, por concepto de atraso, ¿ya? Demora. Ahora, de pasar esto a través de convenio a la tesorería, ahí sí podría hacer sentido, dado que la tesorería efectivamente sí cobra multas e intereses, digamos, ¿ya? Pero me parece que eso es una pregunta interesante hacer a la Contraloría, para que los jurídicos, digamos, vayan reflexionando de eso, porque ahí la Contraloría sí podría interpretar, digamos. Claro, Sí, ahí podría interpretar, y me parece que sería una buena pregunta a la Contraloría para que interprete. Me da la sensación que la respuesta de la Contraloría debiese ser que se extiende a los municipios, digamos, ¿cierto? El reajuste, de tal manera que el espíritu es que todo lo asociado a la morosidad pueda ser condonado, digamos, ese es el espíritu de la ley. Entonces, me da la sensación que por ahí debiera ir la salida para los municipios. Muy bien, Cristian. Bueno, ya hemos ido llegando al término de este webinar. Agradecemos a todos su participación, las preguntas y, por cierto, la difusión que han hecho también de este webinar, que va a quedar también disponible en nuestras redes. Así que les cedo el pase a quienes van a estar en este cierre de webinar y, bueno, agradecerles a todos su participación el día de hoy. Muchísimas gracias, Graciela, Cristian, por toda la información que nos entregaban el día de hoy. Estimados asistentes, de esta manera damos por finalizado el webinar, hoy agradeciendo a cada uno de ustedes por conectarse. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, que estén muy bien.